que a sus hermanos se pagan y matan, que por plata atracan y sacan la estaca y la dan por la espalda. La metraca, apúntala al explotador, al patrón de ya explotado. Cagado a otro explotado, es un traicionero más como un narco, un paco, un saco, wea. Un egoísta que embustea a quien sea, se salva sobre la marea, lorea y vea la mente pa' fea. Mentalidad capitalista infecta a nuestra clase misma, llena de costa la costa de otros, la posta es algo facilista. Bueno, gracias por invitarnos a este espacio. Ya hacía un buen rato que no veníamos acá al auditorio Che Guevara. Bueno, hay muchas cosas que decir sobre las trabajadoras sexuales, el centro histórico, la expulsión de la gente de abajo del perímetro A y perímetro B de Delegación Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Hicimos un pequeño documento que se llama Siembra vientos y recogerás tempestades. La hidra capitalista en el talón, primer acercamiento crítico al tema. Bueno, decimos que las reflexiones en torno a la llamada hidra capitalista tiene un rato que se están realizando desde el seminario original. Desde el 2006 nosotros como brigada hemos publicado 10 informes anuales del Observatorio Laboral del Trabajo Sexual en México, donde hemos abordado cómo el capital proxeneta y un Estado con vocación alcahueta desangran a quienes trabajan en el sexo sin distinción de género u orientación sexoafectiva. Las siguientes reflexiones corresponden a esas crónicas del estado de cosas en el comercio sexual, donde hemos mostrado cada año cientos de agravios a las trabajadoras sexuales, donde el común denominador ha sido la incitación al odio hacia este sector de la clase trabajadora. El despojo, la primera rueda. En torno al despojo podemos hablar de los diferentes programas de reordenamiento del centro histórico que se han convertido en violentas expulsiones de trabajadoras sexuales y mujeres trans, entre otros sujetos sociales, como cargadores de mercado, artesanos, vendedores ambulantes, limpiaparabrisas y poblaciones callejeras, por solo mencionar alguno. Bueno, originalmente, para quien no lo recuerda, nosotros lo observamos esto en diferentes estados de la República, haciendo trabajo de prevención de VIH y defensa de derechos humanos con trabajadoras sexuales. Lo notamos en gobiernos originalmente de extracción del Partido Acción Nacional, y el PRI le empezó a entrar. Los últimos en entrarle pues fueron la llamada izquierda institucional, pero le entraron con más fuerza que los primeros, ¿no? A las trabajadoras sexuales también se les expulsa porque afean las vialidades de las ciudades y carreteras y se utiliza como pretexto la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, como ocurrió en la Guadalajara de los Juegos Panamericanos del 2011 y en la Merced Distrito Federal del periodo 2007 a 2012, donde gracias a la sentencia 112/2013 del Poder Judicial de la Federación se detuvo ese desplazamiento forzado iniciado en el año 1997 con la llegada del primer gobierno electo del entonces gobierno del Distrito Federal. O sea, paradójicamente las tenazas se cierran sobre las trabajadoras sexuales con la llegada del gobierno izquierdista a la Ciudad de México. El juicio de amparo que hizo posible esta sentencia fue interpuesta por la Red Mexicana de Trabajo Sexual y Brigada Callejera, y el litigio lo hizo el Buffet Tierra y Libertad. Estas expulsiones favorecen inversiones inmobiliarias, turísticas y la presencia de comercio sexual fino y clase mediero, disimulado en antros de moda que se han instalado en segundos, terceros y cuartos pisos de vialidades rescatadas de la presencia del lumpen proletariado, como la calle Madero, que se convirtió en peatonal. Otra forma de despojo es la acción de obligar a una persona al comercio sexual o a que deje de hacerlo, donde la dignidad es el bien humano esquilmado. Pero qué decir de organizaciones o trabajadoras sexuales que solapan la trata de personas o la explotación sexual para no meterse en problemas y poder seguir operando proyectos con instituciones de cooperación internacional o con instituciones del gobierno mexicano. Qué decir de organizaciones internacionales que se solidarizan con ellas, con trabajadoras de bares, cantinas, table dad, pero no promueven la defensa de la fuente laboral durante la clausura a modo de dichos negocios en los que se siembra delitos como la trata de personas. ¿Qué decir de trabajadoras sexuales que de manera individual o colectiva
negocian prebendas con el poder del Estado, del narcotráfico o de ambos a costa de la mayoría de sus compañeras. ¿Qué decir de trabajadoras sexuales o de organizaciones de apoyo a este sector que defienden a responsables de trata de personas, explotadores sexuales y feminicidas para que su esquina, bar o zona de tolerancia sean tratadas con algún tipo de indulgencia por los dueños del dinero? Hay no pocas zonas de tolerancia, esto creo que mucha gente no lo sabe, donde se permite el sexo comercial, como la zona galáctica de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, establecidas en zonas, en terrenos que fueron despojados a comuneros que, pese a ganar juicios de amparo, sus derechos no han sido restablecidos sobre dichas propiedades comunales. La explotación, la segunda rueda. Entre trabajadoras sexuales y mujeres trans sobresale la explotación laboral, entendida como la falta de cumplimiento de las obligaciones patronales que establece la Ley General del Trabajo a nivel extremo, que ni siquiera garantiza la reproducción de la fuerza de trabajo en condiciones de miseria. También la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y de quienes, siendo personas adultas, son objeto de prostitución forzada. El cobro de altas multas que, además de ser inconstitucionales, se aplican con desprecio y doble castigo a quienes atentan contra la moral y las buenas costumbres, o le ofrece disque competencia desleal a los grandes negocios del sexo, en muchos casos zonas de tolerancia en diferentes municipios o en el mismo centro histórico. Otra experiencia de la explotación es el carácter recaudatorio del control sanitario, así como la extorsión policíaca como herramienta de enganche al trabajo sexual. Pero ¿dónde quedan los gastos de representación que representantes o madrotas cobran a las trabajadoras sexuales o trans a quienes tratan como personas subalternas? ¿Dónde queda el agandalle de los espacios públicos conquistados de forma colectiva que se han convertido en negocios particulares o, en el mejor de los casos, en islas de resistencia donde no cabe nadie más? ¿Dónde queda la venta de condones gratuitos del sector salud que se disfraza de cuotas de recuperación para pagar el taxi cuando se exigen 100 pesos como mínimos por 100 piezas y del dinero recaudado no se rinden cuentas al colectivo o a las mujeres a quienes se les vende este vital producto para prevenir infecciones de transmisión sexual como el VIH, la sífilis o el virus del papiloma humano? Estos recursos se utilizan a discreción para gastos personales, representando una doble corrupción por parte de compañeras del trabajo sexual o acompañantes solidarias. ¿Dónde quedan las luchadoras veteranas del talón o no tanto, democráticas o no tanto, alternativas o no tanto, que cobran a sus compañeras cada que llevan al control sanitario como una especie de prestación social a tantos años de lucha abnegada a favor de las trabajadoras sexuales o mujeres trans? Apoyar a una persona que simula ser trabajadora sexual independiente y contestataria para demostrar que se tiene trabajo político con causas seductoras del movimiento anticapitalista, pese a que esa mujer calificó de presa política a una madrota de antaño que traicionó a sus socias en Sullivan para ganar impunidad, legitima la trata de personas y la explotación sexual. La represión, la tercera rueda. Abundan las multas excesivas por ejercer la prostitución o el sexoservicio o por no acudir al control sanitario, que no toman como referencia el artículo 22 constitucional que establece que debería ser un día de salario mínimo. Las multas, cuando poco, ascienden a 3,000 pesos por persona detenida, sino 7,000 pesos como en el 2010 en Guadalajara, Jalisco. Autoridades municipales, estatales o federales levantan falsas acusaciones por trata de personas, donde utilizan condones como prueba para establecer responsabilidad penal. Dichas acusaciones generalmente afectan a trabajadoras de los negocios clausurados y no a sus propietarios, y menos aún a las cervecerías dueñas de las licencias. Las cervecerías generalmente son las dueñas de las licencias de estos negocios, como en el estado de Chiapas está la Corona y está la Superior, que ahora son empresas transnacionales quienes las tienen, pero no hay ninguna averiguación previa, ninguna condena contra estas empresas donde se ha afincado trata de personas en este estado. Organizaciones internacionales condicionan apoyo a trabajadoras sexuales a cambio de obediencia incondicional. Líderes de trabajadoras sexuales establecen quiénes son las mujeres que van a representar a sus compañeras en diferentes países, con la amenaza de cortar financiamientos si las mujeres critican su gestión o son removidas por sus iguales. Grupos de trabajadoras sexuales hacen que la policía detenga a otras mujeres o trans, o corren a golpes a quienes no pagan estas cuotas a quienes dicen representarlas.
Trabajadoras sexuales o líderes emergentes amenazan a sus compañeras con acusarlas de trata si no les dejan hacer lo que ellas quieren: narcomenudeo, consumo de drogas a cualquier hora del día, consumo de alcohol y borracheras con escándalo, peleas callejeras, robo, extorsión o secuestro exprés de sus clientes. Lo de menos son las quejas de los vecinos de la delegación Miguel Hidalgo, cuya queja fundamental es que las chicas trans tienen sexo en la calle con sus clientes. Solicitar que se excluya el nombre de una organización de ayuda humanitaria, esto pasó con Médicos del Mundo Francia en Tapachula, de un reporte sobre violación de derechos humanos de defensoras y de defensores de migrantes, legitima actos de represión contra los demás involucrados en las acciones comunes emprendidas. Exigir la ruptura de relaciones de colaboración con un colectivo que apoya a trabajadoras sexuales y mujeres migrantes que expresó su opinión sobre la simulación de acciones personales no solo muestra falta de respeto al derecho a la libertad de expresión, sino una vocación de censura abierta que busca silenciar todo tipo de oposición que lastime su prestigio filantrópico. El desprecio, la cuarta rueda. La aplicación obligatoria de pruebas de detección de VIH es una de las mejores muestras de desprecio hacia las trabajadoras sexuales y trans que comercian con sexo. La pérdida de la patria potestad de hijas e hijos menores de 12 años por ejercer la prostitución, por vivir con VIH o por ser mujeres lesbianas, contemplada en varios códigos civiles de la República Mexicana, es otra muestra de la discriminación institucionalizada que además es utilizada por proxenetas, autoridades corruptas y tratantes de personas como amenaza para obligar a una trabajadora sexual a pagar cuotas de extorsión. Los feminicidios sistemáticos contra trabajadoras sexuales en casi todo el país son otra muestra de desprecio externo, así como la desaparición de 45 trabajadoras sexuales en el año 2015 en Tamaulipas, frente a las cuales la indignación popular ni siquiera se asomó y donde las organizaciones de trabajadoras sexuales oficialistas apenas se tocaron el tema. La prohibición del baile erótico en el Estado de México, Chiapas, Guanajuato y Coahuila, y en la Ciudad de México de facto, además de ser una medida represiva, muestra un gran desprecio a quienes se dedican a esta actividad. El uso de la aplicación del periscope para balconear e incitar al odio hacia mujeres trans y trabajadoras sexuales de Miguel Hidalgo es otra muestra muy actual sobre esta situación. Solicitar disculpas al fiscal de migrantes de Tapachula, Chiapas, ante un reclamo de activistas de Brigada Callejera y promotoras de salud migrantes por no haber ido a rescatar a una víctima de trata in situ, menor de 18 años, guatemalteca, y luego por negarse a iniciar una averiguación previa contra los presuntos responsables, es otra forma de poner en riesgo a quienes exigimos justicia y la aplicación de la ley. Respaldar a una organización e integrantes que consolidaron la explotación sexual en la Merced, Humanos del Mundo contra el SIDA, en los años 80, nos muestra una posible estrategia de financiamiento de organizaciones políticas de armas tomar, y eso a nosotros nos inquieta bastante. Descalificar las conquistas laborales de trabajadoras sexuales que no son afines a nuestros postulados políticos es una forma de desprecio introyectada que se practica con mucha regularidad. Utilizar puntos de encuentro, así se le llama a lo que eran antes los puntos tolerados, donde se juntan trabajadoras sexuales para ofrecer servicios en la vía pública, para el narcomenudeo, el robo, la violación sexual, es otra muestra de desprecio de trabajadoras sexuales hacia la causa de las mismas trabajadoras sexuales en donde esto ocurra. A manera de corolario, la simulación, la búsqueda de prestigio, nuestra forma de relacionarnos con los demás, con las demás, basada en lo que es mío y aquello que no lo es, defender el derecho al trabajo sexual para legitimar la extracción de plusvalía por parte de la patronal, defender la abolición de la prostitución para liberar mano de obra para que pueda ser explotada en otras industrias conforme a lo establecido en la Ley General del Trabajo, constituye un conjunto de semillas que fortalecen a la hidra capitalista en el trabajo sexual. Activistas anticapitalistas también contratan sexo de pago y en eso no hay novedad. Ahora, contratarlo a pesar de saber que las o los prestadores de servicios son menores de 18 años de edad o mujeres adultas presionadas mediante el engaño, enamoramiento u otras expresiones de violencia hacia las mujeres o mujeres trans, no ayuda a construir referentes concretos sobre la nueva sociedad que estamos construyendo a pesar del Estado y el capital.
presionar a compañeras de diferentes luchas para que hagan visita conyugal con presos políticos a cambio de sentir que han servido a la causa, no ayuda a dignificar a las mujeres en general ni a las trabajadoras sexuales en particular, y sí en cambio apuntala a una visión misógina sobre el papel de las mujeres en la revuelta, la revolución o el cambio social. Linchar a través del chisme a una trabajadora sexual o trans que busca a su compañera como confidente para decirle que es portadora del VIH naturaliza el desprecio aprendido hacia las llamadas víctimas culpables del SIDA. Decir a los hijos o hijas de una compañera trabajadora sexual que su madre se dedica a esta actividad para vengarse de ella reafirma el estigma y la discriminación, no solo de quien es la víctima de esta injuria, sino también de quien la emite. La hidra capitalista no solo está conformada por grandes corporaciones transnacionales, una clase política global y los señores de la guerra. Su savia y su alimento espiritual son las distintas formas de actuar de quienes desde abajo apoyamos, legitimamos o renovamos las diferentes modalidades de explotación, represión, despojo y desprecio que en el caso del trabajo sexual nos aquejan en la actualidad. ¿Cómo es esto posible? Dándole rienda suelta a la simulación, la rivalidad, la falta de congruencia, el engaño, la envidia y el deseo inconmensurable de prestigio social como prácticas cotidianas y recurrentes. Sin esta savia, sin que el abajo y los márgenes oscuras de la sociedad reproduzcamos relaciones interpersonales comunitarias inspiradas en la propiedad privada y en la gandalla de los demás, la hidra capitalista estaría condenada a la extinción. Somos nosotras y nosotros quienes aportamos el rocío matutino con la savia de nuestras bocas al hablar, los rayos de la luz de nuestras reflexiones y el abono aportado por los restos de quienes nos acomodamos a la sociedad en la que vivimos, muertos en vida porque estamos inmersas en su deshumanización. De esta manera nutrimos cada día la hidra. Ella, sin nuestra colaboración, no sería tan poderosa, omnipotente, omnipresente y omnisciente como la divinidad creada por nuestros miedos más remotos, temores que se pierden en los orígenes del Homo sapiens sapiens, varón y mujer. En el talón somos las trabajadoras sexuales, mujeres trans, los grupos de apoyo, las organizaciones de ayuda humanitaria, quienes alentamos a que la hidra nos consuma en cuerpo y en espíritu. Nuestras acciones y omisiones refundan el régimen en cada transición democrática, alternancia, revolución o revuelta. Dos anécdotas históricas mexicanas nos pueden ayudar a clarificar los planteamientos anteriores. Los hermanos Cerdán financiaron una parte de su revuelta con el contrabando de bebidas alcohólicas cuando la prohibición. El general Abelardo Rodríguez financió su parcela de Revolución Mexicana con dinero producto del narcotráfico, la trata de personas y la prostitución y fue presidente de la República. Ojalá no esperemos financiar la destrucción del capitalismo con actividades de este tipo. Una lección aprendida en el trabajo de más de 25 años de labor interrumpida de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez es no confundir la transgresión a normas morales represivas con actividades delictivas que más allá del bien y del mal ponen en riesgo a iniciativas autónomas como en su momento el plantón de Santiaguito por las y los presos políticos de Atenco 2006, ocupas como el auditorio Che Guevara y puntos de encuentro de trabajadoras sexuales independientes de la Ciudad de México, Guadalajara, Chiapas y otros estados de la República. Caer en la confusión es sembrar vientos para más adelante cosechar tempestades adicionales a las que ya de por sí se nos tiene asignadas. La agenda oculta de no pocas organizaciones de trabajadoras sexuales que han desarrollado iniciativas de prevención de VIH-Sida es el reconocimiento de sus derechos laborales y de las obligaciones patronales de los dueños de los negocios donde trabajan. La agenda oculta de otros grupos de este tipo es legitimar la explotación obrero-patronal y elevarla a rango legal para eludir responsabilidades penales, como lo hace la patronal de las industrias legales de todo el mundo. Que nuestra agenda oculta como activistas anticapitalistas no sea reproducir relaciones interpersonales basadas en la propiedad privada, sabiendo esto lo que nos espera después de cada conquista obtenida por las y los de abajo es la incertidumbre, ya que no sabemos si en el corto, mediano o largo plazo vamos a reproducir las lógicas de la dominación. La decisión está en nuestras manos. Caminando, preguntamos, perdón. Esa es mi participación.
Mira, cuando empieza la guerra contra el narcotráfico, que de hecho fue una de las banderas de la campaña electoral de Felipe Calderón, se desata toda una estrategia legal, simbólica y práctica contra trabajadoras sexuales. Entonces vemos instrumentos federales donde se dice hay que incitar a la población, así literalmente, a que repudie la prostitución, pero repudiar la prostitución en última instancia significa repudiar a quien la ejerce. Y tenemos un antecedente en el tema del VIH-Sida. Cuando la pandemia empieza a hacer estragos en el mundo, se habla de lucha contra el SIDA. Y la lucha contra el SIDA se tradujo en lucha contra las personas que pueden transmitir el SIDA, de manera equivocada decir el SIDA porque es el VIH, y contra las personas que viven con VIH o con SIDA. Y entonces empezó a exacerbarse la homofobia, el odio a las personas que trabajan en el sexo, a la gente que vendía sangre. Eso durante el gobierno de Felipe Calderón se hizo muy fuerte, se incrementaron los feminicidios de trabajadoras sexuales. Tenemos un documento que le hicimos cómic, un informe gráfico que se llama Incitación al Odio, lo tenemos en audio y lo tenemos escrito y en cómic, donde mostramos un pequeño retrato de lo que significó ese sexenio de Felipe Calderón para las trabajadoras sexuales. Fue un sexenio además de despojo de los negocios, donde un sector del capital, abanderado por los carteles del narcotráfico y políticos de turno, despojaron a los antiguos dueños, a los antiguos proxenetas y tratantes de sus negocios y de su vida misma. Tenemos casos como en Apizaco, Tlaxcala, donde uno de los carteles más sanguinarios pasó por el cuello a la mayoría de los dueños y padrotes, históricamente dueños de la putería en esa ciudad. Y de eso muy poca gente pues lo sabe, ¿no? Vimos cómo decapitaron dueños, encargados. Tenemos noticias con evidencias de cómo se han utilizado operativos antitrata para que los carteles del narcotráfico se apoderen de negocios que no han querido, de zonas, uno de ellos en Guadalajara, uno en Tapachula, uno en este lugar que te acabo de mencionar, en Apizaco, Tlaxcala, y otro en Orizaba, Veracruz, de los que sabemos de cerca, pero pensamos que esto fue una tendencia que se dio de apoderarse de las propiedades de otros adinerados para que los capitales se concentraran en manos más sangrientas y a lo mejor más versadas en el tema. Entonces, bueno, eso para nosotros implicó despojo sistemático de las fuentes de empleo, con muchos pretextos, utilizando muchos pretextos, y eso llegó a arrinconar pues al movimiento amplio de trabajadoras y trabajadores sexuales en toda la República. En la Ciudad de México la intención era desaparecer la zona de la Merced, cerrar todos los hoteles, todos los callejones, todos los lugares. Hay una cifra de inmuebles que no está en este dato que señala Elvira, de los inmuebles que SLIM se ha hecho, que son los 14, 15 hoteles que desde que llegó el gobierno democrático a la Ciudad de México, desde 1997, han sido despojados. Tenemos como un mapita, y la mayoría de esos inmuebles, ¿quién creen que los compró? Ninguno de esos inmuebles se pensó y está pensado para construir un proyecto comunitario al servicio de trabajadoras sexuales, de niños de la calle. Actualmente hay un gran proyecto de Banco Mundial. Llegó gente de la UAM Xochimilco a través de compañeros de la otra, de la Sexta. Los de la otra y la Sexta estamos muy reconocidos, conocidos, y muchos en proceso de cooptación, cooptados, asesinados, encarcelados o arrinconados. Pero bueno, hay un sector que ha dicho: yo mejor me acomodo, simulo que lucho y vendo a los demás. Entonces, bueno, hay un gran proyecto dirigido hacia la zona de la Merced, al perímetro B, y el cachito este que están remodelando, que prácticamente es de donde está Palacio Nacional, que decía Elvira de Corregidora, hacia Circunvalación, donde está metida la Iglesia Católica, particularmente la Parroquia de la Soledad. Nos fue a visitar el párroco de la Parroquia de la Soledad, ahí estuvimos mucho tiempo, nos invitó a participar en ese proyecto. Participa la Iglesia Anglicana,
con su arzobispo, pues representante, que también forman parte del fideicomiso del centro histórico. Participa la Iglesia Ortodoxa, se les hace popular el apellido Chedraui, así se apellida el máximo jerarca de la Iglesia Ortodoxa, entonces va de la mano con la venta, pues, no solo la venta de la religión, sino la venta de lo que se comercia en el supermercado. Otras iglesias evangélicas, ONGs de la zona. Conocimos el último documento que hizo la UNAM con el GDF, ahora es Ciudad de México, donde participaron más de 90 personas. La mitad, si rastreas los nombres de quienes participaron y te metes al Google, la mitad tienen antecedentes en la otra campaña, que es un estudio policíaco sobre el centro histórico, cuántas organizaciones hay, qué piensan, qué dicen. No es un orgullo, es una pena decirlo, que la única organización que cuestionó la remodelación del centro histórico fue la nuestra. Nos acusa el gobierno de la Ciudad de México y la UNAM, quienes participaron en esta investigación, de ser una organización izquierdista, la cruz en la espalda, ahora sí como dicen, que solo nos relacionamos con izquierdistas. Puta madre, dijimos. Entrevistan a una organización de ciegos del PRI que están en el edificio donde está Corregidora, y como son vecinos y son ciegos de a pie, no son ciegos del partido premiado, ellos dicen: tenemos servicios médicos gratuitos con Brigada Callejera. Entrevistan a una exmadrota que ahora tiene una casa para niñas de la calle, y omito su nombre, pero los de Brigada aquí sabemos quién es, y dice: yo he tenido muchos pedos con Brigada, pero respeto el trabajo de Brigada y nuestro fin es ayudar a las niñas. También es priista esta señora. Entonces decimos, bueno, recomiendan al gobierno de la ciudad que se coordine con nosotros, pero dice: Brigada Callejera no se prestó a la investigación, pero aquí está la información sobre Brigada, la sacaron literalmente de nuestro blog de internet, y lo que dicen es: Brigada se opone, no se opone al progreso ni a la remodelación, sino a la expulsión. De más de 120 organizaciones entrevistadas, que igual y son más porque no lo terminé de checar bien, no lo terminamos de ver bien. No puedo creer que solo una organización, cuando el perímetro B de la delegación, ahora ya no delegación sino Venustiano Carranza, fue un sembradío de organizaciones de izquierda revolucionaria. ¿Dónde está esa gente? Que si la constituyente es o no una alternativa, la verdad a mí me vale madre si eso no es una alternativa. A mí me parece que cada quien camine donde tenga que caminar. Eso sí, recuerden y recordemos todos que cuando tenemos presos y presas políticas, de repente hay que mirar hacia arriba a ver quién chingado ayuda a que se abra una puerta, independientemente de que se marche, de que haya plantón, de que no haya plantón. Cuando no lo hacemos las organizaciones, sino a través de un ente autorizado por otros, palomeado por alguien, de la gente a la que admiramos o con la que caminamos, está todo bien. Pero cuando lo hacen las organizaciones y las gentes de a pie, entonces hijos de su puta madre, ya se vendieron, culeros, andan con Julana, con Sutana, con Perengana. Hay gente que ha salido de la cárcel y ha dado el culo, como decimos, pues ni modo, le ha de gustar, güey. Cada quien. Hay gente que sigue como debe ser, como Nestora, por ejemplo, que se decía que iba a decir, que si Morena, que si PRD. Mucha gente la ayudó de partidos políticos, incluso del PRI, a que se alivianara la parte de quedar libre, pero si no es por la presión de los comunitarios, básicamente, y de otra gente, pero básicamente de la policía comunitaria, estuviera presa todavía Nestora, ¿no? Entonces, bueno, la guerra contra el narcotráfico ha implicado que el Estado esconda su rostro. Aquí a nivel personal, no es la opinión de Brigada, no todos los grupos del narcotráfico están alineados con el Estado, ni el Estado representa todos los intereses del narcotráfico, pues, pero ¿qué ha pasado con este tema? Hace 2 años llegaron 3 carteles a Guadalajara, Jalisco, y empezaron a tomarse el centro histórico, las zonas principales,
con la calzada de Independencia, ya casi como límite de guerra, hasta que hicieron un pacto entre todos y se evitó un desangre muy grande. Pero ¿qué ha implicado para nosotros que esos carteles estén en Guadalajara, que esos y otros estén en Tapachula y Huixtla está tomado por un cartel, que tengamos 3 carteles en la zona de la Merced, a media calle, a una calle, a 3 calles? Uno de ellos acostumbra a quitar el rostro de las personas todavía vivas, y lo ha hecho con 3 o 4 trabajadoras sexuales, igual en Buenavista. Tlalpan no te lo digo porque a partir del operativo del 2010, los pocos lugares donde había trabajadoras sexuales fueron tomados por ministeriales de la Procuraduría, de la Fiscalía Antitrata, con carteles atrás, pues, ¿no? O sea, no solitos, con carteles atrás o adelante, yo no sé cómo estuvo el pedo. Entonces, bueno, tenemos ahorita que, ¿cómo le marchas a estos cabrones, güey? ¿Cómo les protestas a ellos? Tenemos episodios, sabemos de episodios donde trabajadoras sexuales de una ciudad muy importante en México, de una central de abastos, no la del Distrito Federal, no la de Ecatepec, se organizaron contra un cartel que les estaba pidiendo cuota, los emboscaron y a tiros las chicas los acuchillaron y los sometieron a bala. En un hotel de Guadalajara, cuyo nombre no recuerdo, los dejaron entrar y con bats de béisbol les fracturaron brazos y piernas a los que pedían cuota y ya no regresaron las chicas a trabajar. En otro lugar los denunciaron penalmente en lo que marchábamos por la liberación de 2 promotoras de salud, que en ese lugar era la marcha de lunes a viernes durante un mes completo, o sea, 20 marchas de 500 personas exigiendo la liberación, moviendo prensa y moviendo contactos también para la liberación de la gente. Y en lo que se marchaba se les denunció, pero una chica tuvo necesidad de dar un servicio fuera del hotel, le cortaron la cabeza y la cabeza fue a dar a otro lugar. Entonces, bueno, ¿ha habido resistencias contra el narco? Sí. Yo creo que aquí no hay muchas dudas. ¿Es legítima la policía comunitaria o las policías comunitarias de Guerrero? Sí. ¿Las autodefensas legítimas? Sí. ¿Las guardias comunitarias? Sí. Que un clamor pequeño burgués diga hay que legalizarlas, pues que se legalicen, güey, porque nos están matando los narcos, cabrón. Pero mientras no se legalizan, pues cada quien tendrá que ver cómo protegerse. Y ya no les digo de los edificios donde operan muchas organizaciones en el centro histórico recuperado, porque se está llenando otra vez de esa misma gente, ¿no? Que tiene más poder y tiene más caché y quiere edificios completos, ¿no? Zonas completas para poder operar. Entonces, frente a eso, pues ahora sí que el tiempo no lo dirá solamente, ¿no?